Gracias. ¿Me escuchan? Sí, micrófono. Bueno, muchas gracias. Un poco lo que quería presentar es un ejercicio que estamos iniciando en CONICET con todas las disciplinas, un estudio, diría, diagnóstico del estado del arte de las distintas disciplinas, un poco mirando hacia adentro de CONICET, porque pretender hacerlo a nivel nacional, primero que no es responsabilidad de CONICET, sino es más responsabilidad del Ministerio, y porque además la idea del directorio de CONICET era conocer el estado de situación y tomar, en la medida de lo posible, medidas adecuadas. Bueno, la propuesta de trabajo es armar convocar a los referentes en el estado de distintas disciplinas, en este caso vamos a hablar específicamente de geología y ciencias relacionadas, y proponerles un análisis de fortalezas, debilidades y oportunidades, lo que se llama un análisis FODA, sobre los datos que nosotros les vamos a proporcionar, tanto datos agregados o los propios que puedan ser traídos por los expertos. La idea es analizar un poco el nivel de desarrollo a nivel regional e internacional y nacional, obviamente, la capacidad de responder a necesidades locales y su relacionamiento con las problemáticas tanto regionales como empresarias en algunos casos. Y por último, formular recomendaciones y un plan de acción al propio CONICET. También la idea es que convocar a la red académica en una determinada disciplina era también favorecer la cooperación entre los distintos centros. Como estuvimos viendo hoy a la mañana en temas relacionados con geocronología, hay posibilidades de reconstruir una red de colaboración de instrumentos que están dispersos en el país y que podrían, en este caso concreto, brindar un servicio a la comunidad. La metodología ya la hemos un poco validado, cómo se va a trabajar. Para eso convocamos a una comisión ad hoc de distintas disciplinas, como para que nos aconsejaran si estábamos por el buen camino. En una primera etapa se van a convocar expertos o comisiones de 4 disciplinas, entre ellos geología, y ya vimos que hay algunas dificultades en el enfoque, que es desde el arranque que se considera disciplina, porque la concepción típica de una disciplina ha variado con el tiempo. En algunos casos se pasa a un concepto más de interdisciplina y no el concepto habitual. O sea, por ejemplo, antes se hablaba de clima, y ahora ya las corrientes llevan a un enfoque mucho más interdisciplinario, como es el cambio global. Y otros particulares donde no se define la disciplina por la formación académica, sino tanto por el campo de aplicación. Entonces aparecen especializaciones alrededor de la energía, de la educación, de la salud pública, y no necesariamente, ahí confluyen distintas disciplinas en el análisis de la problemática. Entonces eso es parte de un problema. Digamos, de donde también vamos a partir de un antecedente muy valioso, que fue el análisis que hicieron las academias de ciencias exactas, en particular para geología la condujo el doctor Víctor Ramos. La idea es un poco tomar esas series, esos indicadores que tomó la academia y continuarlos con este nuevo análisis. Como ejemplo del estudio que hizo las academias, ahí mostramos un mapa de la distribución de las fortalezas en recursos humanos o en centros a lo largo del país. Y muestra una simetría que todos ustedes conocen, si bien con la evolución de las universidades en los últimos tiempos ese desbalance se ha ido corrigiendo, pero la concentración en Buenos Aires, La Plata y Córdoba ha sido es notoria, digamos. Eso pasa,
Este ejemplo, digamos, se ve en casi todas las disciplinas. Con respecto al enfoque disciplinario, un poco este esquema muestra un enfoque clásico, que es el enfoque por capas de información o capas de especialización, donde podemos hablar de especialistas en demografía, en geografía, en comunicaciones, especialistas en cobertura verde, en comportamiento del suelo, geología, obviamente clima y hidrología, pero cuando eso confluye en un sistema interdisciplinario puede afrontar otro tipo de preguntas que están relacionadas con problemas, como es el caso de estimación de costos de inversiones, estimación de daños en el caso de catástrofes, y ahí es necesario hablar de trabajo interdisciplinario. Ya la propia geología es en sí mismo un trabajo interdisciplinario donde se juntan distintos enfoques para llegar a una misma conclusión. Pero cuando se trata de problemas muy complejos como el tema de riesgo de catástrofes, es aún más complejo porque son enfoques y formaciones académicas muy distintas, desde las ciencias sociales hasta las ciencias más duras. Bueno, este es un ejemplo de los problemas con los que nos vamos a encontrar cuando se pretende hacer un análisis de situación de las fortalezas de una determinada disciplina. Sin embargo, hemos optado por una clasificación disciplinaria que es la típica de las comisiones asesoras de CONICET y enfocarnos por ahora en ese análisis de esa problemática. Bueno, el análisis FODA es muy común en las organizaciones complejas. Se llama así porque responde a 4 títulos: análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Está repetido amenazas 2 veces, ahí va, no sé. Ese es fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, créanme. Ahora me acabo de dar cuenta, y lo revisé 1000 veces esto, pero bueno. La metodología que nosotros vamos a usar, como les decía, va a ser esta comisión, va a ser un análisis FODA bastante exhaustivo en base a la información que vamos a darle y cubrir aspectos como la cobertura en base a dimensiones, la cobertura de los distintos temas de una determinada disciplina, a ver cómo está balanceado eso hacia adentro de la disciplina, el tipo de productividad que tiene, el análisis de las corrientes mundiales y la relación, y esto no es menor, con los objetivos del desarrollo sustentable que plantea Naciones Unidas. Naciones Unidas ha elaborado un marco a partir de las convenciones de Río, pero se han ampliado a otros objetivos, no solo los medioambientales, sino a los objetivos que se llaman de desarrollo sustentable. Y tienen impacto porque se habla de energía limpia, por poner aspectos relacionados con el campo de ustedes: energía limpia, agua limpia, acceso a los recursos. Entonces son 17 grandes objetivos de desarrollo sustentable que se descomponen en aproximadamente 110 objetivos particulares. Eso no es mandatorio, obviamente, pero sirve para englobar el desarrollo científico alrededor de grandes objetivos. ¿Por qué cito los ODS? Porque hay una corriente de que las agencias financiadoras se encuadren detrás de los ODS. Entonces hay que estar atentos a eso porque, digamos, detrás de eso está el dinero. Bueno, lo interesante es que estamos planteando que a partir de esas conclusiones, de ese análisis FODA, nosotros vamos a someter ese análisis FODA mediante una encuesta a la opinión de los investigadores del área. Va a ser una encuesta parametrizada, es decir, donde la gente diga sí, no, o lo gradúe, pero no es una encuesta, digamos, y va a haber un lugar para una opinión abierta, pero no es una metodología de discusión. Digamos, después se van a tomar la mayoría de las opiniones concordantes o discordantes para que la comisión ajuste su diagnóstico. Y eso esperamos que termine en un documento final de recomendaciones al directorio. Yo creo que ahora, por ejemplo, estas son algunas de las dimensiones que para el tema de desarrollo científico que estamos pensando que se deberían analizar.
Es decir, cómo es el personal, cómo está el personal científico-técnico de la disciplina, cómo es el perfil etario, cómo es la cobertura temática. En cuanto a la formación de recursos humanos, cómo están los doctorados del país, cómo es la especialización que se han alcanzado. En cuanto al financiamiento, cuál es el costo real de las investigaciones en la disciplina. Y de infraestructura, si existen facilidades centrales, como les comentaba del tema de geocronología, o si es necesario, por costos, empezar a explorar trabajos en red de instrumentos. En el tema de producción científica tecnológica, ¿cuál es el tipo de producción que tiene esa disciplina? En el caso, si son publicaciones, ¿qué tipo de publicaciones? Si son informes técnicos, ¿quién es el receptor? Y qué calidad de informes técnicos se producen. Y cómo esto impacta en el sistema de evaluación. Hay diferencias marcadas entre disciplinas por el tipo de producción que se tiene y de última cómo se lo evalúa y cómo ese investigador progresa en la carrera. Y por último, uno de los posibles digamos, ejes sería un análisis prospectivo de la investigación en esa disciplina, hacia dónde se avanza, cuáles son las fronteras internacionales de la geología y si estamos como a nivel de lo que internacionalmente se valora. No digo esto por una mera capacidad de figurar entre los top grupos, pero es realista que con el avance tecnológico, estar al día con los avances tecnológicos de los mejores grupos internacionales permite hacer mejor ciencia aplicada en nuestro ámbito. Y eso se alcanza mediante la cooperación internacional. Es un ejemplo que después voy a citar más adelante, que es de importancia. Bueno, esta es una breve imagen de cómo publican los investigadores de geología en CONICET. Hay una marcada predominancia de la paleontología, tanto en paleontología clásica de grandes animales o de vertebrados, como micropaleontología, palinología, etc. Geología como tal, si bien temáticamente esta es la clasificación que se impone en las revistas. O sea, si una revista dice que su especialización es geología, entonces esa es la clasificación de lo que se llama Web of Science, que nosotros tomamos para clasificar las publicaciones. Es en virtud de cómo se clasifica en la revista. O sea, hay una predominancia de la paleontología, seguida por la geología, menos está agrupado oceanografía, hidrología y recursos hídricos, y le siguen en menor medida geociencias en temas generales, y la geoquímica y la geofísica está bastante relegado. Y ni hablar de la parte de ingeniería medioambiental, geología, digamos, las otras geociencias relacionadas con la parte de minería propiamente dicha, están en mucho menor desarrollo. Vuelvo a decir, esto es un análisis CONICET, no es un análisis ni Argentina ni de otras instituciones. El siguiente es un análisis de las áreas de cobertura por autoclasificación de los investigadores. O sea, cómo se clasifican ellos cuando tienen un área temática en la cual clasificarse. Y ahí de vuelta, predominantemente la paleontología es la que predomina, bioestratigrafía. Yo, digamos, me disculpo si esto semánticamente son áreas que se superponen, pero es la manera que se clasificaron los propios investigadores. Bioestratigrafía, estratigrafía, sedimentología la siguiente, geofísica, petrología, geomorfología, hidrogeología, geología estructural, mineralogía, geoquímica, vulcanología y geodesia, y después tenemos un área que yo marqué medio en rojo, que son áreas que muy a priori uno podría decir hay vacancias, como es geología económica, metalogénesis, geología marina, glaciología y obviamente geocronología. Otra cosa importante es, por ejemplo, la relación becario-investigadores.
que es la general de CONICET. Esto es de más o menos 1,13 becarios por investigador. Si eso está bien o está mal, a priori no lo puedo decir, pero digamos, la población de becarios a partir de distintas convocatorias se ha alcanzado más una relación casi 1 a 1. Lo que sí es preocupante es la relación de personal técnico e investigador. Con la evolución de la investigación se ha llegado a una tecnificación muy alta de la investigación. Y esto hablo en términos generales, desde la biología taxonómica hasta la geofísica. Y hay cosas que tienen que estar en manos de profesionales dedicados, profesional técnico dedicado. No tanto en las manos de un investigador, que como ya sabemos, el investigador tiene variaciones en su interés, divergen sus temas de investigación, entonces no puede estar necesariamente abocado a la atención de una metodología, de un aparato, de una técnica y sobre todo de una política de seguimiento de datos a lo largo del tiempo. O sea, hay responsabilidades que quizás no son científicas, de hacer series de tiempo de un determinado evento, y eso no le podemos pedir a un investigador que se comprometa toda la vida a seguir un evento en particular, cualquiera sea, digamos, porque la gente quiere ser original y pretende ser original para progresar en la carrera científica y va cambiando de objetivos de manera bastante frecuente. Entonces es una preocupación del directorio también el tema de jerarquizar la carrera del personal técnico y en particular en cada disciplina favorecer más o aumentar más la relación de personal técnico e investigador. Este es un mapa de la distribución regional, que es un calco de la que mostré del mapa que antes había hecho el grupo de las academias nacionales. Estos son algunos otros ejes para analizar, que es, por ejemplo, el tema de la gestión abierta de la información. Ustedes saben que con la aprobación de la ley de repositorios de publicaciones y repositorios de datos, nos estamos viendo en la obligación de depositar nuestras publicaciones para acceso libre y depositar nuestros datos. Básicamente, esto da para mucho más de la charla, pero uno de los ejes que se quiere analizar dentro de la disciplina es cómo los investigadores de la disciplina hacen uso de las fuentes de datos existentes y cómo resguardan sus datos, ya sea a nivel personal y cómo aseguran sus datos o cómo manejan las colecciones de datos. En geología es muy común hablar de colecciones de minerales, colecciones de testigos, colecciones de mapas, de cartas, etc. Es decir, qué grado de sistematización tiene el resguardo de la información en la investigación. Otro eje también a considerar es el tema de la articulación con centros públicos, digamos, de investigación y los organismos nacionales y provinciales de ciencia y técnica, que en algunos casos son socios CONICET en la administración de la carrera y de los centros de investigación. También cómo es la articulación de esa disciplina con el sector público, con el sector de organismos nacionales, organismos responsables de la gestión, y cómo se desarrolla el tema de la transferencia de conocimientos al sector privado y cómo eso pesa en la evolución de las carreras de investigador. Y un aspecto importante, por eso lo remarco, es la inserción internacional de una disciplina, es decir, cómo esa disciplina se está integrando en grupos de investigación internacional, cómo es reconocida a nivel internacional o no, y si eso es una fortaleza, una debilidad o una oportunidad. Y creo que algo voy a contar luego. No, me fui para atrás. Bueno, ¿qué es una fortaleza? Se define la fortaleza como una parte positiva interna de la cual se tiene un control directo. Por ejemplo, la calidad de las publicaciones, la relevancia de patentes, aspectos como que los centros están muy conectados con el tejido productivo,
que existe una infraestructura de uso regional o internacional, que los investigadores lideran iniciativas y proyectos internacionales. Eso sería una característica de una fortaleza de una disciplina. Algunas de posibles debilidades, es decir, falta de una masa crítica para abordar proyectos de gran envergadura y envejecimiento de la planta de investigadores. Digo, envejecimiento o abandono. Hay gente que por ahí renuncia, se va al sector privado o se va del país, depende de las coyunturas, y se abandonan líneas temáticas por esas circunstancias. Y lo segundo, o sea, pérdida de capacidades en temas claves. Poca conexión a nivel nacional e internacional por ejemplo, el tema de la vinculación, si no está estructurada y depende solamente de los intereses personales de la gente. Bueno, el tema de las oportunidades, y ahí vuelvo al tema de los objetivos de desarrollo sustentable. Hay un escenario que pueden transformarse en oportunidades de crecimiento para la disciplina y de expansión. Por ejemplo, que varios de los temas estratégicos a nivel nacional o internacional pueden ser abordados por los grupos. Y en este caso, supongamos, los ODS, uno es el tema de la extensión de la plataforma continental. Eso implicó, como se dijo hoy en un acto de firma de la defensa de la soberanía sobre la plataforma y las Malvinas, es una gran oportunidad de crecimiento científico detrás de un objetivo nacional. Cuando se plantea un objetivo nacional, en el mejor de los casos, hay recursos para cumplir con ese objetivo. En el caso como charlaba después con el doctor Aseñolaza, la campaña de Copla se hizo muy a pulmón, sin una gran inversión, pero se hizo. Y otras cosas son las claras ventajas comparativas que puede tener Argentina en cuanto a sitios de estudio. O sea, puede ser interesante Argentina y eso un poco lo vimos con el proyecto Strategy con los alemanes, era una zona de interés científico venir a hacer el trabajo en Argentina. Por ejemplo, otro de los oportunidades que se dan en base a prioridades, una es el Inventario Nacional de Glaciares, por ejemplo, que implica una inversión en recursos técnicos importantes para cumplir con la ley, y obviamente la ley da recursos para llevarlo adelante. Otro es, como les decía, la expansión de la plataforma continental. Estos fueron 20 años de campañas, estudios, como charlaba hoy con el doctor Aseñolaza. Además, es la continuación de muchos años de estudios anteriores a la propia Copla, producto de la colaboración de los científicos. Y esto que se muestra, que son los dos extremos, digamos, la campaña en sí y la presentación en Naciones Unidas, en el medio hay un trabajo de interpretación de datos que se hizo en los gabinetes de geología y de sedimentología del país. Uno pone más el énfasis en la campaña y las condiciones y lo espectacular de salir a hacer los perfiles a 300 millas de la costa, pero todo eso no tenía sustento si no se hace un trabajo de laboratorio hacia adentro. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que una iniciativa como Copla abre una ventaja de oportunidades para el trabajo en la plataforma. Esto un poco dio también sustento a la formulación del proyecto de Pampa Azul de investigación en el mar, del cual geología marina es un componente importante. Esto que les voy a mostrar acá, que parece un mapa de rutas aéreas, es una visualización de las copublicaciones científicas que hizo el CNRS hace unos años y muestra las grandes corrientes de cooperación internacional entre regiones. Entonces, básicamente se ve como... a ver, ¿cómo es esto? Debe ser así. No. ¿Cómo es el puntero? Ahí. ¿Y ahora el dedo acá? No, desde aquí. Está apagado. Gracias.
No, interesante porque se ven las grandes corrientes sur-norte, digamos, hacia Estados Unidos y hacia Europa, es una gran difusión de líneas. Es interesante ver cómo Europa colabora entre sí de manera muy fuerte y por eso se ilumina toda Europa. También se lo ve en India. Eso no sé si es un mérito o un problema, digamos, que haya tan exclusivamente cooperación interna en un país y poca cooperación internacional. Y lo mismo pasa con Japón. También es interesante esta línea de cooperación. Nosotros nos ha tocado viajar a Australia para hacer cooperación con Australia y ha sido muy difícil por costos. Y sin embargo ellos colaboran muchísimo con el sudeste asiático, particularmente China, India y Japón. Con esto digo que Argentina tiene un grado de colaboración interna importante y está inmersa en una gran corriente de cooperación científica, pero no es un centro, digamos, de producción a nivel internacional. Esto un poco quería comparar el caso del proyecto Strategy, que implicó para nosotros creo para nosotros y los propios científicos, un salto cuantitativo en la manera de hacer cooperación, una manera integrada con la DFG y la Universidad de Potsdam y el GFZ de Alemania. Y es un programa que ahora se está extendiendo, estamos viendo la manera de extenderlo otros 4 o 5 años más. Y lo interesante es que ha logrado aglutinar detrás de un proyecto a cerca de 10 grupos de geología de la Argentina. O sea, tiene un impacto hacia adentro de la geología argentina en conectarla con los mejores recursos y las mejores técnicas a nivel internacional. Lo voy a pasar. Bueno, y por último quería terminar esta charla con un agradecimiento casi personal. Este es los anales de la primera jornada, como lo dijo Víctor en la charla de anoche, en las jornadas de San Juan de 1960, mi padre fue el presidente de la comisión organizadora. Entonces busqué un montón de fotos y traté de buscar una que lo representara bien como geólogo, no como funcionario de corbata, sino como geólogo en boca de mina. Así que esa es una contribución que me viene casi por herencia. Tengo un afecto personal por la disciplina que me viene del TE Familia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna consulta o comentario? ¿Preguntas? Sí, por favor. Doctora. Bueno, un poco quizás preguntarle lo mismo que le preguntamos cuando hizo una presentación mucho más breve, mucho más general, porque estábamos en otro ámbito, donde teníamos colegas de otra disciplina. ¿Cómo seguimos? O sea, yo personalmente me parece muy buena la idea, digamos, que CONICET intente hacer este análisis FODA. Yo acabo de aprender, cuando lo presentó usted, nunca había leído la palabra FODA. Uno siempre aprende, y es bueno que sigamos aprendiendo. Me parece una idea muy interesante. Estoy contenta de que hayan elegido la geología como una de las planes de estos pilotos, pero la pregunta que nos hace es cómo seguimos. Sí, en general lo que nosotros creemos es que se va a convocar una comisión de 15, 20 expertos que va a hacer ese análisis en base a toda la información que nosotros acercamos. El trabajo que hizo la academia, que lideró el doctor Ramos, estaba conformado, no me acuerdo, pero eran 5 o 6 expertos para toda la geología. Lamentablemente no le pregunté. La idea, esto es, como les decía, de tener estas reuniones de trabajo, empezar a trabajar con los datos de CONICET, llegar a un documento que explique las conclusiones en base a los datos y someterlo al consenso o no de la comunidad. En eso creemos que va a ser una práctica innovadora que está, si bien no es una discusión ampliada tipo asamblea, donde es muy difícil llegar a una conclusión, pero por lo menos hay habría un nivel de participación de la comunidad
compartiendo o no las conclusiones de la comisión. Y después llegar a un documento con que se elevaría al directorio. La idea es trabajar en esas 4 comisiones que les planteé antes, trabajar este semestre, lo que queda del año, convocándolas, empezando a generar la información y empezar a que ellos elaboren el trabajo de FODA. Digamos, esta presentación un poco sirvió para testear cómo manejamos la información a nivel interno, porque tuvimos que para presentarle algunos de estos datos tuvimos que procesar bastantes y decir, bueno, a ver, agarremos la base de recursos humanos de CONICET y qué dicen los geólogos sobre sí mismos. Y ahí salió esa autoclasificación. Y el tema de publicaciones hemos avanzado bastante. Esto va a llevar a, digamos, a verdades que por ahí son muy obvias, pero una cosa es mejor dejarlas por escrito. Es decir, si vemos si esto es un desbalance o no, que lo digan los expertos y digan, bueno, miren, hay que hacer algo para cambiar este perfil de la investigación en CONICET. Necesitamos fortalecer esto o lo otro. No quiero meterme a opinar de alguna técnica, de alguna especialidad en particular, pero bueno, geofísica es un caso importante, o digamos, el tema de geocronología es un tema remanido. Entonces es algo que es necesario avanzar. Eso mejor que quede escrito en un documento y sea una indicación al directorio para que tome cartas en el asunto. Estos datos, por ejemplo, para estar disponibles, porque yo veo la relación esa, hay varias cosas. La relación becario-investigador, sí, por ahí no contempla que los investigadores asistentes casi nunca tienen becarios. Entonces, en realidad, la relación becario-investigador es diferente y muchas veces tampoco se evalúa. Sí se evalúa que tenga un becario, pero no se evalúa el trabajo, el significado de la formación de ese recurso, en el sentido que yo veo que la evaluación en esta en particular, que supongo que es una preliminar diagnóstico, está exclusivamente en publicaciones. Y no se tiene en cuenta los stands, por ejemplo, no se lo están teniendo en cuenta, o se lo van a tener en cuenta, o la relación que hay con el sector privado. Exacto. Es como que las publicaciones vienen siendo siempre como el caballito de batalla. No. Y por ahí yo, digamos, estos fueron algunos de los ejes que tomé, ¿no? Algunos de los ejes, ejemplos, para no hacer una diapositiva que no se puede leer de última. Pero, digamos, la idea es que ver todo lo que hace a un investigador, incluida su vinculación con el medio socioproductivo. Porque a veces no es solamente la vinculación vía un contrato que deje recursos, sino la vinculación con el sector público, que necesita un asesoramiento para elaborar una carta de riesgo, y eso el sector público no lo va a pagar a otro sector público. Hay que hacerlo, lamentablemente, hay que hacerlo de manera desinteresada. Muy recientemente lo convocamos al doctor Haller para que colaborara con el CEGEMAR por una comisión de la Carta Geológica Argentina, y bueno, eso son capacidades que se hacen de manera, se hacen al propio sector público, ¿no? Entonces, eso es cierto, se está discutiendo cómo impacta eso en el sistema de evaluación del investigador, que sea más amplia y no centrarse exclusivamente en las publicaciones. Le doy el ejemplo, perdón, ¿no? Capaz pero patentes, por ejemplo. El tema patentes, que eso es mucho relacionado a una cuestión que por ahí es más difícil de medir por el tiempo que lleva el desarrollo de la patente. Claro, pero además hay disciplinas donde la patente puede ser prevalente y otros no. Claro. No sé en el ámbito de la geología, pero o sea, en el ámbito por ejemplo, de la investigación agronómica, es otro el objeto protegible por propiedad intelectual, es otro, no es una patente. Es muy raro llegar a una patente de un transgénico, una cosa así, pero sí se puede obtener una variante mejorada, y eso es un título de propiedad de la institución, como hace el INTA con sus variedades INTA, etc. Y en geología habrá otros mecanismos. O sea, el tema patentes vale para algunas disciplinas. Y hay otro aspecto con el tema patentes. En realidad, para llegar a una patente hay que tener lo que se llama capacidad inventiva, o sea, que realmente sea una cosa patentable,
hacer el trabajo, llegar a la patente. Ahora, hay muchas patentes que no llegan nunca a comercializarse. Entonces valen tanto como un paper, para serle franco. No es un símbolo de una real transferencia al medio, porque nadie la está comprando esa patente y nadie la está poniendo a producir. Sí, disculpe, hay en las áreas de vacancias que mostraban, por llamarle de alguna manera, me parece que por lo general son las áreas que tienen un mayor costo para poder tener datos para publicaciones. Entonces me parece que eso es una problemática muchas veces de fondo. ¿Estas te referís? Claro, metalogénesis, geología económica, tecnología, son muy costosos los análisis. Entonces, para que un becario, suponiendo, llegue a tener las publicaciones necesarias para ingresar a carrera, probablemente no cuentan con los proyectos para poder tener esos datos para tener las publicaciones, que la mayoría son análisis químicos que son muy costosos. Me parece que eso es un... No, eso es parte del análisis, es decir, la idea no se va a detener el análisis sin decir tenemos pocos geocronólogos, sino, digamos, para corregir eso es necesario una inversión que obviamente pasa por millones de dólares, que hoy estuvimos hablando, en una red de laboratorios. Sí. Eso es muy cierto, o sea, el diagnóstico tiene que ir acompañado de una propuesta. Doctor Vinamonte. Sí, en el mismo sentido, digamos, porque de los gráficos que has mostrado se ve claramente, ¿no es cierto?, que este enorme desarrollo de algunas de las disciplinas, digamos, que son en general las menos costosas. Exacto. Y esto, digamos, entonces la pregunta es muy importante, digamos, de cuál va a ser el impacto que va a tener este análisis de FODA y cómo va a responder el directorio de medidas que se van a tener que trasuntar en medidas económicas y de decisiones de inversión en una u otra cosa o de promoción de una y de otra. Sí. O sea, porque me parece bien, digamos, ya el CONICET tiene esto de áreas de vacancia, etcétera, pero eso tiene que ser traducido con, inclusive, digamos, no solamente la vacancia, sino la federalización de la ciencia, etcétera, que me parece fantástico, pero eso tiene que estar traducido efectivamente en una inversión económica al final, sin duda. que va a viabilizar esa transformación. Si no, podemos quedarnos años y años haciendo diagnósticos, pero... No, sin duda. Lo que pasa es que el propósito es totalmente de acuerdo con usted de que tiene que acompañarse de una acción deliberada para corregir esas supuestas desviaciones o esas... A ver, la gente se acomoda donde puede y hace el trabajo que puede. A veces lo hace porque yo creo que una campaña paleontológica es cara también. ¿Cómo? Una campaña de paleontología es cara también, ¿no? Sí, pero el problema es en la parte analítica. Sí. El post-campaña. Claro, pero también hay otros factores. A ver, hay un aspecto que es económico, pero otro a veces es un aspecto de modas y de impacto a nivel internacional. O sea, en el caso de paleontología de vertebrados, Argentina tiene un gran campo, digamos, y tiene grandes yacimientos. Ahora, eso se vio favorecido por fondos internacionales de 20 años a esta parte por una cuestión de moda, a ver quién describe el bicho más grande. O quién descubre los restos más completos. Sin desmerecer a la paleontología, pero... Por supuesto que no. Son modas internacionales y que detrás de las modas viene la plata. O sea, hay fundaciones que ponen plata en eso. Digo, por eso a veces es difícil corregir esas cosas porque van de la mano de las vocaciones de escuelas de paleontología que se han establecido y están sólidas. Lo que hay que, como dice usted, hay que hacer esfuerzos para crear escuelas o recrear escuelas de geocronología, de vulcanología, de glaciología, que hemos ido disminuyendo. Pasa que actualmente esos números impactan mucho en la distribución de recursos. Entonces, esos números hacen que las diferencias sean cada vez mayores. Claro, bueno, porque
si uno alarga una convocatoria a proyectos de investigación, se van a presentar de acuerdo a ese perfil. Va a haber más proyectos de sedimentología que de vulcanología. El comentador de ciencias del UNESCO, y cuando habla de la paleontología que estamos hablando, que lo único que tiene de geológico es que el bicho se encuentra en la piedra. ¿Ah? No. La paleontología 100% biológica. No, yo hago una salvedad. En esa No es estratigráfica. sí, yo esa división la hice. Puramente biológica. Esa división está, acá sí está hecha esa división. Me tomé el trabajo de leer los temas de trabajo. Cuando dice paleontología, es paleontología la que describís, y después está toda la paleontología bioestratigráfica. Por eso El que le sigue. El que le sigue, sí. Pero digamos que tiene incluso aplicaciones a la geología estructural o hasta en petrología. Allá hace una pregunta al doctor Martínez. Sí, muy interesante la presentación. A mí lo que me resulta también fundamental en estas cosas es el buen documento de base de diagnóstica sobre la cual se empieza a trabajar. Tengo experiencia de trabajo en planes estratégicos y es cierto que uno tiene una visión parcial de lo que uno sabe y sobre la base de esos documentos se entera de todas las otras partes que en el conjunto después se terminan revelando, porque digamos, no todos tenemos el conocimiento del conjunto. Creo que es crítico para arrancar cualquiera de estos trabajos tener un buen documento de base diagnóstico, lo más completo posible, que digamos no deja de ser incompleto a la larga, pero es un buen punto de partida para los que ignoramos parte Claro. Es fundamental eso. No, la idea es que esta comisión elabore un buen documento diagnóstico. Eso es fundamental, o sea, todas las apreciaciones que podemos estar teniendo quizás están cubiertas y nos falta el dato. El caso que decía, ¿quién planteó lo de UNESCO? Fernando. Nosotros, para poder decir, bueno, a ver, analicen cuál es el equilibrio deseable, por lo menos agarremos la tabla de clasificación disciplinaria de UNESCO y veamos dónde estamos flojos y dónde estamos fuertes. Está bien que es un poco vieja la clasificación, pero es lo mejor que hay. O sea, poner eso sobre la mesa, es decir, no analicemos la situación en base a lo que tenemos, nada más, sino en base a lo que quisiéramos ser. Sí, doctora. Yo personalmente creo que esa situación, esos rojos se pueden revertir relativamente fácilmente si tenemos plata. O sea, yo creo que no, pero ahorita lo que quiero decir es que tenemos la capacidad de la gente, tenemos senior, tenemos medios y tenemos junior. Si uno ve que hay un esfuerzo importante institucional a nivel, CONICET, MINCIT o esferas superiores, en armar con equipos 2 o 3 centros en el país, yo creo que esos rojos se pueden bajar fácilmente. O sea, nosotros estamos perdiendo oportunidades de trabajo porque no tenemos equipos. Lo dice una paleontóloga que es directora del Instituto de Estudios Andinos. Estamos perdiendo un montón de colaboraciones con IPF, con otras empresas, porque no tenemos el equipo. Entonces, yo podría decir, no, la paleontología, nos arreglamos, a lo mejor 3 años sea un paper. No lo digo eso, yo soy paleontólogo, sin embargo, reconozco que está ese sesgo. Creo honestamente que con armar 2 o 3 centros de excelencia con equipos, lo podemos lograr. Es una inversión. Inversión en fierros. La gente yo creo que la tenemos. Pero a veces yo supongo que también hay que hacer alguna orientación a un área que se privilegie, porque digamos, y eso hay que hacerlo de la mano de las universidades. Si no están saliendo, lo miro, si no están saliendo vulcanólogos, bueno, hablar con las universidades, saber cómo se hace para crear programas especiales para obtenerlos, ¿no? Porque si usted no tiene el equipo, es difícil que usted... No, de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Las dos cosas, porque usted puede tener mucho equipo pero no tiene recursos humanos. A veces no tenemos lugar para poner las muestras. Sí. Bueno, ese es Esto del repositorio es... Bueno, es un tema. El tema, una cosa un tema. nosotros tenemos 2 problemas con los datos. Uno son las colecciones históricas de datos y de muestras. Y esto hablo desde botánica hasta datos poblacionales, encuestas, datos de arqueología. Estábamos charlando con Agustín, no tenemos buenos museos de antropología y arqueología.
La otra es, y en eso es lo que marca la ley, la obligación de que el investigador empiece a sistematizar la guarda de sus datos y armar repositorios institucionales de datos. Eso es lo que marca la ley. Nosotros estamos avanzando en CONICET. Creemos que a fin de año ya vamos a alargar el repositorio CONICET de datos, donde los investigadores tengan la obligación de, por lo menos con cada publicación, tener el set de datos que respalda la publicación. Eso en el mismo, estamos pensándolo en el mismo propio SIGEVA, donde la gente vuelca su publicación. Eso es para seguir una corriente mundial donde las editoriales están diciéndole a los investigadores dónde están sus datos, tiene que ponerlos en algún lado. Entonces nosotros cuando no es en la propia revista que después te cobran para poder... Claro, bueno, es un negocio aparte, es un negocio aparte. Bueno, pero no hay obligación de ponerlo en la propia revista. O sea, uno puede... Algunas sí, ya. ¿Sí? Y hay que pagar, y no poca plata. Ah, no, eso no sabía. Para entregar los datos, eso es entregar los datos. Sí, sí, pero yo yo tenía entendido que hay que ponerlos en algún repositorio, pero no en el de la revista. En el de la revista ahora ha aparecido 2 o 3 casos, viste, que nos sorprendió. Y me parece que ¿Y pagan aparte? ¿Y cobran aparte? Sí, sí. Bueno. Te lo cobran con el paper. Sí, sí. Están metidos La pregunta de... Y eso es grave. Entonces, es muy importante que haya un repositorio institucional, porque además, en algunos casos es muy dubitativo, porque inclusive en la última encuesta, por ejemplo, de los PIO, ¿no?, que pusieron, ¿dónde piensa que va a poner? Sí, nosotros hicimos un piloto ahí de plan de gestión de datos, se llama eso. Poner bueno, la primera es la de la revista, pero eso es entregar los datos, ¿viste? O sea, muy importante. Y después, cuando son multiinstitucionales, por ejemplo, tenés PIOs entre varias instituciones, ¿a dónde? A ver, los datos de geofísica van a ir por un lado, los de petrología por el otro, los de datos de campo por el otro. Pero cuando hay coautoría, digamos, cada institución tiene que hacerse responsable de armar su propio repositorio. Cuando hay coautoría entre distintos autores de una misma publicación, esa publicación le pertenece a varias instituciones. Entonces el investigador tiene obligación de poner los datos en todas las... No, a ver, un investigador no, pero los distintos investigadores tienen la obligación de poner los datos en todos los repositorios donde ellos trabajan. Pero a veces hay problemas. Yo, por ejemplo, trabajo con materiales que son de Mendoza, los estudio yo, y los tengo que depositar en Mendoza porque hay... No, está bien, no, el tema, no, ese es otro tema. El tema del objeto, no el tema del dato, el objeto paleontológico, eso es un tema serio porque estábamos charlando hoy en el taller, en la charla sobre el Instituto de Arqueometría, el tránsito de muestras entre provincias para llevarlo a un laboratorio, como dice usted, es un incordio. Y eso vale para todas las disciplinas, vale para las ciencias sociales, cuestiones de patrimonio cultural, cuestiones de muestras geológicas, muestras biológicas. Es un incordio. Para nosotros estamos tratando de negociar con las provincias para tener guías de tránsito adecuadas para esto. Pero además las provincias, no lo digo, espero que no haya ningún funcionario provincial, no tienen depósitos adecuados para las colecciones. Entonces uno dice, bueno, está bien, yo voy a la provincia de Tucumán, yo sé que tengo un depósito del patrimonio cultural o geológico, voy y saco, no que tenga un centro de investigación en geología en particular, pero yo sé que tiene un depósito provincial. Voy, saco, muestro y lo dejo, hago mi análisis y lo vuelvo a dejar, punto. No existe eso. Eso está en las manos de las academias, digo la academia en general, las universidades, CONICET, lo que fuera. O sea, cada tanto cuesta muchísimo. Las universidades dicen hay que vaciar porque no entran más. Pero es que cuesta... que tirar 30 años de muestra. Bueno, el broche de oro acá con el doctor Vecchio, la última pregunta. No, o sea, quizás se fue medio atrás la pregunta porque no te la mano a intervención, ¿no? No, simplemente para decir eso que está en rojo, para mí no es solamente simple que se logre con la implementación de equipamiento, porque eso está en rojo no solamente por falta de equipamiento, sino por falta de investigadores. O sea,
Es un círculo vicioso. Claro, es un círculo. pero es consecuencia de geología económica, metalogénesis, geocronología. Cuando hay un desbalance en la ciencia, como estamos teniendo acá en la temática, ese desbalance también va en detrimento del otro que se desarrolla. O sea, encontrar hoy una oferta en paleontología para un becario es mucho más fácil que encontrarlo, ¿cierto?, para metalogénesis. Entonces, no solamente creo que se va a solucionar con instalar uno o más laboratorios de ese tipo. Vos cuando tener un laboratorio no va a haber gente lo mismo. O sea, creo que tenemos la patada inicial. Bueno, las dos cosas juntas. bueno, por ejemplo, o sea, hay una inversión grande. el caso, Pero tiene que haber también una inversión muy grande en lo otro. El caso que planteás es lo que charlábamos hoy en el taller de arqueometría. Se va a invertir muchísimo en equipamiento para datación arqueológica y ahora tenemos que conseguir los cargos para meter la gente ahí adentro. Son especialistas en manejo de instrumental muy particular, no es uno cualquiera. O a lo sumo, un profesional egresado, pero que se entrene en ese aparato. Bueno, agradecemos la Muchas gracias.